Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 8 de septiembre, estamos finalmente en el día después de la elección bonaerense y con todo lo que eso significa. A esta hora, un gobierno en crisis. Hay reuniones de urgencia en la Casa Rosada, ya hubo una a la mañana y otra a la tarde. Y mientras tanto, bueno, sube el dólar, se hunden las acciones argentinas, el famoso mercado que venía medio ya... La verdad que desde hace rato no le vamos a echar la culpa ahora a la elección bonaerense, ¿no? El que diga, claro, la verdad que se despertaron hoy los mercados con una incertidumbre. Ya desde que el JP Morgan dijo, bueno, papi, es hora de irse, y desde que Toto Caputo arrancó con el no te la pierdas campeón, y de ahí para acá, hace rato que el mercado está con algunas dudas sobre la viabilidad del gobierno de Milei. Claro, la derrota electoral le suma incertidumbre. Nos vamos a meter en eso también y en las primeras miradas de economistas como Emanuel Álvarez Agis, el economista Martín Rapetti, ¿qué creen que va a pasar? Mientras tanto, Milei tratando de procesar la derrota y la tropa libertaria ahí medio como desordenadísima, ¿no? Tratando ahí de, bueno, ver de quién es la culpa, si de Martín Menem y Lule Menem, si de Sebastián Pareja, si de Karina Milei, de todos. El cajón de Orminio del Gordo Dan también. Por el tuit de Luis Juez. No le van a echar la culpa a ese tuit por una elección que fue una paliza. En realidad no le van a echar la culpa a nadie. Tampoco fue. Vos decís que si el armado era otro, iba Nahuel Sotelo en vez de Bondarenko. Vi mucho de eso en la tropa libertaria. El armado fue en las listas, no conocíamos a nadie. No, bueno, escuchá. Si iba Sagaz Luna en vez de hermano de Adorni. Iban a hacer una mejor elección. Son varias cosas más que malos nombres en las listas, ¿no? Me da la sensación. Pero al mismo tiempo, triunfazo el peronismo, ¿eh? Porque está bien, fue paliza, dura derrota para el gobierno, pero se anota un triunfazo Axel en la provincia de Buenos Aires, aplastante, realmente por la cantidad, por la diferencia y por los lugares, ¿no? En algunos casos llamativos triunfos del peronismo. Estaba tratando de averiguar, de chequear acá con mi amigo Trosco, al que le mando un abrazo. Parece que el Frente Izquierda ganó en una localidad muy específica, en la provincia de Buenos Aires, ahí por la zona de Varadero. Ahora lo vamos a verificar, a ver si efectivamente terminó así, porque son localidades muy chicas, que se definen por muy pocos votos, pero... Ojo que también fue buena la elección del Frente Izquierda en la provincia de Buenos Aires. O sea, ahí, un poquito por encima, pero ahí, con la Avenida del Medio, que quedó. Fue que fue una bicisenda del medio. Fue. Que de hecho, tanto esas curvas que uno se come. Lo escuché en los días previos a la elección, cantidad de veces lo fuerte que era la primera sección de Somos con Zamora, con Julio Zamora, que terminó. Los tercios de la primera sección. Que terminó atrás de Romina del Pla. Tremendo, pues, tremendo, realmente. Bueno, y los gobernadores, atención, el movimiento de los gobernadores. Salieron los gobernadores peronistas a felicitar a Kicillof. Y esos gobernadores que venían construyendo el espacio de Provincias Unidas a decir, che, momento que tenemos acá unas cosas que conversar. Ya le están pidiendo reuniones al gobierno. Ojo, porque acá lo que se abre, más allá de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, es un sistema en movimiento, que ya lo veníamos advirtiendo, y se abre un escenario verdaderamente de incertidumbre, muy complejo, no solo en términos económicos, financieros, sino también políticos. Los que todavía tenían alguna expectativa en que Milei sostenía, a pesar de todo, respaldo social, ayer se dieron cuenta de que no, de que hay un sector muy importante de la sociedad bonaerense, donde vota el 40% del país, pero ya se había verificado en Corrientes, ya se venía, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, sacaron el 30%, pero el 30% de la mitad de los porteños que fue a votar, etcétera. Es decir, se vienen acumulando una serie de derrotas y con lo de la provincia de Buenos Aires muchos empiezan a observar que ya es fin de ciclo, boleto picado, todas esas metáforas que se utilizan, pero verdaderamente estamos ante un gobierno en crisis, ¿no? Un gobierno en crisis, reuniones de urgencia en la Casa Rosada, el triunfo del PJ dejó muy complicado a Milei para octubre, hay incertidumbre con el dólar, hay movimientos, hay muchos rumores, el establishment pidiéndole cambio de gabinete a través de sus voceros en los medios, pases de factura de todo tipo, de quién es la culpa, quién se tiene que hacer responsable de esta derrota, cuáles son las explicaciones que está tratando de encontrar el gobierno a un cachetazo electoral realmente por la magnitud de la derrota. Y bueno, y lo que se esperaba, los bonos y las acciones se derrumban, el dólar escalando al techo de la banda porque no puede ir más arriba, el riesgo país arriba a los 1000 puntos,
Bueno, ni los consultores más pesimistas de La Libertad Avanza, ni los más optimistas del peronismo esperaban este resultado. El gobierno, además, condicionó demasiado el futuro del programa económico a las elecciones bonaerenses, al punto tal que, bueno, una derrota como la de ayer verdaderamente empieza a generar complicaciones muy sensibles. Hay un gobierno en crisis, frágil, en debilidad, en retroceso, con un esquema bien complejo, porque no tiene dónde hacer pie. Se venía peleando con absolutamente todos los sectores. Le quedaba la expectativa de que se peleaba contra todos, pero la gente lo bancaba, y ahora ni la gente banca. Entonces se abre un escenario bien complejo. No es joda, va a ser día a día. Me da la sensación de que hay algunos que ya están olfateando, ¿viste? Cuando ya olfatean que es fin de ciclo y empiezan a moverse. Otros que dicen, che, pará, vamos a calmarnos, no nos podemos apurar, esto tiene que terminar. Sí, bueno, pero la verdad que le faltaba una conferencia con Guillermo Franco, sí que Franco diga el presidente está en control. A nada de eso. A nada de eso. Estamos a nada de eso. La verdad que sí. Sí. Los analistas financieros del Círculo Rojo anticipaban ya un cimbronazo en los mercados, pero no el de estas características, en que el gobierno ahora se ve obligado a defender el techo de la banda, a profundizar altas tasas de interés o a seguir quemando dólares para contener el valor de la divisa y no generar una devaluación que se traslada a precios, que tiene mayor impacto obviamente en el costo de vida de todos nosotros, en los que ya no llegaban a fin de mes. Esto es muy complejo porque se da esta situación sobre una realidad social que ya es crítica. Ya, evidentemente, esos 12, ¿cuántos millones de personas que habían salido de la pobreza? 12 millones. 12 millones, evidentemente no están. Vos sacás 12 millones de la pobreza en un año y medio y ganás cualquier elección. Evidentemente, eso no se está verificando en la realidad. Y por eso, mientras tanto, la expectativa estaba puesta en el mercado, en la única variable que más o menos podía controlar un equipo de timberos como el de Toto Caputo y compañía, ni siquiera ahí, porque sube el dólar y se hunden las acciones argentinas, hasta 20% en Nueva York, los bonos cayendo 9%, un lunes terrible. En términos financieros, con bajas de 2 dígitos en los papeles financieros, energéticos, los bancos, todo, por donde mires. Fuertes retrocesos en la deuda y subas en los precios del dólar, todo junto al mismo tiempo. Y mientras tanto, por ahora, la reacción del gobierno, la última reacción del gobierno es la de Toto Caputo ayer en Twitter, que dice, nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos. Venía bárbaro, buenísimo, me quedo tranquilo porque venía espectacular. Toto. Esto fue ayer a las 10:20 de la noche, ya anticipando lo que iba a hacer hoy esta reacción, pero el clima está picante. Mientras tanto, Milei y Toto Caputo tuvieron este mediodía una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con Ian Goldfang, ex Fondo Monetario Internacional. Reunión en la Casa Rosada, ahí en la famosa mesa del despacho presidencial con la motosierra sobre la mesa. Estaban también el jefe de gabinete Guillermo Franco y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Primera reunión del equipo económico luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires, tratando de llevar algún tipo de tranquilidad al mercado. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, es uno de los organismos internacionales que apoyó fuerte el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en abril pasado, que también prometió una serie de desembolsos para la Argentina por unos 3.000 millones de dólares este año, 10.000 millones de dólares hasta 2028. El organismo apoyó en términos generales el plan económico del gobierno, pero ya desde hace tiempo señalando o alertando sobre la fragilidad de no acumular reservas, la falta de apoyo político para aprobar las reformas en el Congreso, todo eso que en las últimas horas se profundiza, ¿no? Algunas opiniones de economistas que escuchan mucho el mercado, entre ellos el ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, que estuvo esta mañana en radio con vos, habló sobre qué debería hacer el gobierno analizando los resultados electorales. A ver. Yo creo que no es razonable ponerse a defender el dólar en el techo de la banda. Porque evidentemente lo que te está diciendo el mercado financiero es, che, con esta noticia Argentina vale menos. Y eso vale menos quiere decir el tipo de cambio es más alto. O sea, tu ingreso en dólares cayó. Te guste o no te guste, de vuelta. Después lo que cada uno piense de lo electoral es tema aparte. Y yo lo que diría es, bueno, si el gobierno revisara la situación, lo que tendría que empezar a hacer es acumular reservas. Ahora, acá hay un problema, por lo menos de los que pensamos la economía muy relacionada a la política. El gobierno medio que está, viste, a veces de evaluar, pensalo, digamos, como cuando vos jugás al tenis. Una cosa es si vos
atacás yendo yendo para adelante, y otra cosa es si atacás yendo para atrás. Obviamente cuando vas corriendo para atrás, si tenés que sacar un golpe, es mucho más difícil. Bueno, devaluar cuando tenés una derrota electoral es dificilísimo, porque devaluar básicamente es cambiar la distribución del ingreso, es decirle a la gente, mire, nos quedamos sin dólares, tenemos que reducir, tenemos que ajustarnos el cinturón todos. La devaluación, salvo a los exportadores, no discrimina a nadie. Eso, en el medio de esta derrota electoral, me parece que es una tarea muy complicada. Bueno, ahí está Emanuel Álvarez Agis. También habló esta mañana el economista Martín Rapetti sobre qué puede pasar con el dólar. Dice que para el gobierno sería muy negativo volver a poner el cepo. Y dijo también que esto que vemos, si estás todos los días a los guantazos con el mercado para contener el dólar en la famosa banda de arriba, es la crónica, dijo, de una devaluación anunciada. A ver. El problema acá es que si vos ves todos los días que el Banco Central está vendiendo dólares para proteger el techo de la banda, es como una pulseada, eso es como una crónica de una devaluación anunciada. Podrán aguantar tal vez hasta noviembre, hasta las elecciones del 26 de octubre. Sí, noviembre. Pero después de eso va a haber un salto brutal, y es muy difícil además que vos estés todas las 30 y pico de jornadas cambiarias que va a haber de acá hasta esas elecciones, todos los días al Banco Central vendiendo. Entonces yo creo que es difícil pensar que con lo que venían haciendo hasta ahora, que es intervenir en el dólar del futuro, subir la tasa de interés y vender un poco de reservas en el mercado de cambios, les alcance. Tienen que hacer algo nuevo, no sé bien qué, no me imagino que den un volantazo de 180 grados y terminen poniendo un cepo, que sería una forma de limitar, porque eso ya sería realmente entregar otra de las banderas políticas del gobierno. Entonces creo que puede haber algunas medidas más de orden regulatorio, que por ejemplo aumenten los encajes bancarios, o que puedan conseguir algunos fondos del exterior, pero no mucho más. Y vamos a sumar ahora la mirada de otro economista, que es además diputado nacional y candidato a primer diputado nacional por Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires, Itay Ackman. Itay, ¿cómo estás? Matías Colombati en El Destape. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, primero te pregunto por esto, por el tema mercado y todo este ruido que hay. Después nos metemos en un análisis de la elección, pero a esta hora, con toda esta incertidumbre, con el modelo de ajuste medio a la deriva, ¿qué estás viendo en la reacción del día después de la elección? Bueno, por un lado veo una profecía autocumplida, ¿no? El mismo gobierno se encargó de dar un mensaje a los mercados. Claro, él lo hacía porque él quería dar un mensaje de temor a la sociedad, pero le dio un mensaje a los mercados diciéndole que existía algo llamado riesgo Cuca, y que si el peronismo ganaba las elecciones, todas las variables macroeconómicas y todos los supuestos éxitos del ordenamiento macroeconómico que había hecho el gobierno se ponía en riesgo. Y bueno, los mercados están actuando en todo caso acorde a las expectativas que el propio gobierno generó, entrando en una gran contradicción, ¿no? Porque por un lado nos dijeron que la macroeconomía estaba ordenada gracias al ajuste fiscal, al ajuste monetario, a que habían saneado el Banco Central y todo eso, y 5 minutos después de decirnos eso nos dicen, bueno, en realidad todo depende de cómo le va, de cómo salga el resultado electoral de una elección provincial, ¿no? Ahora en septiembre. Entonces me parece que el propio gobierno entró en un terreno muy contradictorio, se ató a sí mismo los cordones de sus zapatos, y hoy estamos viendo las consecuencias, pero que también evidencian de que evidentemente esta macroeconomía que nos vendieron, que supuestamente era sólida, bueno, no era tan sólida, ¿no? Ahora, también viene de antes, ¿no? Del resultado, ya desde hace un tiempo que el gobierno anda ahí a los manotazos con los bancos, con las tasas de interés y demás. ¿Qué ves para los próximos días, semanas? Es una situación muy compleja, Itay, porque tenés, además de todo lo que ya veíamos, ahora un gobierno con un castigo electoral, con toda la especulación sobre si bancan o no el techo de la banda, qué va a pasar con el dólar, si va a haber cambios en el gabinete. ¿Qué ves en todo ese ruido? No, es que las verdaderas causas de todo esto tiene que ver con un equilibrio macroeconómico atado con alambres, ¿no? Es decir, acá lo que hubo es una política antiinflacionaria basada fundamentalmente primero en un ancla cambiaria, ¿no? O sea, planchar el tipo de cambio,
esa estabilidad del tipo de cambio se consiguió no inyección extraordinarias de divisas, primero por la recesión brutal que tuvo la Argentina en el 2024, después en el primer semestre, después por el blanqueo extraordinario que tuvo la Argentina, y por último por los 20.000 millones de dólares que le pidieron al FMI. Entonces, esa estabilidad macroeconómica sostenida con inyecciones extraordinarias de divisas, sumado a luego una segunda ancla, que es la ancla salarial, ¿no? Porque acá el modelo no solamente se sostiene con un ancla cambiaria, sino también conteniendo los salarios. Por eso vemos que cae el consumo, por eso vemos que está más difícil para todo el mundo llegar a fin de mes. El gobierno no quiere que suban los salarios, y con eso, solo para llegar a las elecciones con una inflación que empiece con un 1 adelante. Ese era el único objetivo. Entonces, lo que estamos viendo hoy es que esa estabilidad macroeconómica en realidad era muy frágil. Cuando empezó a manifestarse esa fragilidad, el gobierno construyó el relato del riesgo Cuca. O sea, la causalidad es inversa, ¿no? Es decir, frente a la evidencia de esa fragilidad macroeconómica, que se le empezó a escapar el dólar, que empezaron a haber los desequilibrios, el gobierno dijo, bueno, no, en realidad esto tiene que ver con un riesgo Cuca, y empezó a justificar de esa manera que subió convalidar una tasa de interés altísima, más que duplica la tasa de inflación. Empezó a justificar estas movidas para restringir la liquidez de los bancos, aumentando los encajes. Entonces, ahora lo que tenemos es una macroeconomía que no se sostiene, y que su único objetivo era llegar a las elecciones. No estaría logrando ese objetivo. Ahora, me parece imposible pensar que el día siguiente de las elecciones de octubre, si es que llegan a las elecciones de octubre con este esquema, puedan sostener el régimen cambiario que tenemos hoy en Argentina. Me parece que eso lo ven los mercados, lo sabe el gobierno, lo ve el Fondo Monetario Internacional, y en todo caso lo que estamos viviendo hoy es que eso que ellos pensaban que iba a pasar a partir de noviembre está pasando un mes o 2 meses antes de las elecciones, ¿no? Les salió mal el plan en ese sentido. Y del resultado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, ¿qué ves? ¿Cuál es tu análisis? ¿Y cuál es la proyección rumbo a las nacionales? También pensando en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, ¿no? Rumbo a octubre. Es un espaldarazo muy importante. Como dijo ayer el gobernador Axel, esto fue un rechazo a toda la política de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, no solamente por el impacto directo que tienen los bolsillos de cada uno de los habitantes de nuestro país, y en particular de la provincia de Buenos Aires, sino también por la crueldad con la que se hizo, castigando a los jubilados, a las personas con discapacidad, al Garraham, a las universidades. Bueno, la gente rechazó eso, y le dijo que no al gobierno. Me parece que fue un primer freno. Lo que me parece importante es nosotros entender que esto es un partido largo, ¿no? Esto fue el primer set, podríamos decir. Ganamos muy bien el primer set. Ahora viene el segundo, y hay que ganar el segundo, que es el 26 de octubre, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Me parece que lo que quedó claro ayer, y en eso lo de la provincia de Buenos Aires nos ayuda en todos los distritos, es a mostrar que Fuerza Patria es el instrumento para frenar a Milei, ¿no? Que Fuerza Patria es la herramienta que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país para decirle no a Milei, para que en el Congreso de la Nación haya una oposición firme que pueda rechazar la política de ajuste contra los jubilados, contra las universidades, como lo hicimos con las personas con discapacidad justamente esta semana. Entonces, es un gran espaldarazo para seguir a paliar este segundo tiempo que se viene para el 26 de octubre, donde necesitamos que sumar la mayor cantidad de diputados, diputadas, senadores y senadoras que pongan un freno al Congreso, en el Congreso a Milei. Tiene una responsabilidad también el peronismo, ¿no? Que es saber administrar el triunfo, a veces tan complejo como transitar las derrotas. ¿Qué ves ahí en esa lógica también de las internas, ¿no? Lógico, lo que estamos viendo, pero al margen de eso, la figura de Kicillof, como queda plantada también a partir de este domingo, ¿qué ves ahí en esa lógica para lo que viene? Pero sobre todo esto, lo de administrar el triunfo, me parece lo más importante es no confiarnos, ¿no? Ajá. El 26 de octubre es otro partido, o es un segundo tiempo, como se quiera plantear la analogía, pero claro. Hay que ganar también esa pulseada, porque ahí se definen los diputados y diputadas de la Nación, los senadores y las senadoras de la Nación. Es un terreno muy importante, y no nos tenemos que quedar en laureles. El gobierno va a hacer de todo, desde lo económico, desde lo discursivo, va a apelar a cualquier tipo de herramienta con tal de asustar a la población, ¿no? Esto es importante. Asustar para broquelar, ¿no? También para reactivar ahí un voto que tal vez estaba medio dormido. También,
Ahora, también nosotros teníamos en nuestro propio electorado, llamémosle así, cierto escepticismo, ¿no? Ajá. Cierta apatía. Yo creo que lo de ayer rompió un poco eso. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Cómo el resultado de ayer nos muestra a todos, incluso superando las propias expectativas, que la sociedad volvió a confiar en el peronismo, en el Movimiento Nacional Popular, como la mejor herramienta que tiene para defender sus intereses. Entonces, ahora lo que hay que hacer es una gran campaña. En la ciudad de Buenos Aires me toca a mí, lo harán lo mismo Tayana y Juan y todos los candidatos y candidatas de la provincia de Buenos Aires ahí, y seguramente también igual en todo el país. Hay una gran campaña para movilizar a la gente, para votar a Fuerza Patria el 26 de octubre. Y si nos va bien el 26 de octubre, bueno, realmente podemos ponerle un límite a la destrucción que está llevando a Milei en la Argentina, que no solamente lo queremos hacer para frenar a Milei, sino porque cuanto más podamos evitar la destrucción que Milei lleva adelante, más fácil va a ser la reconstrucción que vamos a tener después, ¿no? Nosotros estamos pensando, somos una fuerza que se está preparando para gobernar la Argentina, ¿no? No solamente somos una oposición, somos una fuerza que se está preparando para gobernar. Bueno, evitar que Milei pueda avanzar en su política de destrucción nos va a hacer más fácil el camino de reconstrucción posterior. Itay, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. A ustedes un abrazo grande. Un abrazo grande. Itay Ackman, economista, diputado nacional, es el candidato cabeza de lista en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones de octubre. También en las primeras reacciones, ¿no? El día después de la elección, y la interpretación de los protagonistas de cuál ha sido el resultado y cuál es la responsabilidad de cara a lo que viene. Volvemos al gobierno en crisis, Milei tratando de procesar la derrota, todas las miradas a esta hora puestas en Casa Rosada, luego de la paliza que se comieron ayer en la provincia de Buenos Aires, con todos los ruidos que hay en el mercado, con todos los rumores de cambios o no, tampoco sé si alcanza con un cambio de gabinete, pero es parte de lo que algún sector del establishment parece pedirle por estas horas. ¿Y qué dice el gobierno de los resultados de ayer? Bueno, el que salió a hablar hoy fue Guillermo Francos, el jefe de gabinete, dijo que fue un viento fuerte el resultado de ayer, bueno, y que es momento de hacer autocrítica. A ver. Bueno, me imagino que oyeron el viento, ¿no? ¿O lo van a oír? Bueno, fue más que viento, ¿no? Fue una, no digo un huracán, pero fue un viento muy fuerte, por lo menos, ¿no? Sí. Sí, por supuesto, como lo explicó ayer en sus palabras el presidente, es momento de hacer autocrítica, de ver, de analizar, de ver en qué fallamos, tanto en lo político como por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar, como lo explicó el presidente, ¿no? Nosotros estamos convencidos que el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico. Ahora, también es cierto que el pase de la macroeconomía a la micro para la gente es muy importante, ¿no? Está bien, es bueno que admita entonces que fallaron en lo político y en lo económico. Por lo menos en lo económico, en el metro cuadrado de la gente, ¿no? En la micro. Bueno, claramente eso fue lo que la gente interpretó, ¿no? Yo creo que, como dijo el presidente, él no va a cambiar lo que piensa sobre la macroeconomía, y habrá que ver cómo se transmite esto y cómo también se transmite a la micro, ¿no? Que también la gente espera que haya resultados concretos, ¿no? Bueno, es algo así como vamos a corregir todo lo que se hizo mal, y con corregir nos referimos a hacer lo mismo pero más rápido. Sí. Es raro, ¿no? Eso fue el discurso. La autocrítica. El discurso de ayer de Javier Milei, que hay que decir una cosa, no sé qué les pasó a ustedes, pero a mí me dio un poco de miedo el momento en que se subía al escenario y dije, a ver qué es lo que pasa. Claro. Finalmente ¿Cómo arranca. procesa la derrota? Claro, finalmente arranca. No, bastante tranqui igual. Sí, por eso te digo. Sí. Finalmente arranca diciendo lo de la autocrítica, pero ipso facto. Vamos a repasar ese momento, porque creo que a todos nos pasó lo mismo. Todos decíamos, uy, claro, tiene que hablar Milei. ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a procesar la derrota? ¿Cómo la administra? ¿Cómo la administra? Sobre todo algo de lo que veníamos hablando. ¿Cómo es Milei en la derrota? Porque lo conocemos en el triunfo eufórico, mandriles, la tienen adentro, todo lo que quieras, pero ¿cómo es en la derrota? Aparte el último que habíamos visto, el del miércoles, que era...
Lo del Héctor Moreno. El Héctor Moreno, que dijo 6 veces que iba a anotar. ¡Cuca, que me dimos! Fue muy raro porque los primeros segundos y el primer minuto y medio, 2, decíamos, ¡apa! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Habló de autocrítica, Claro. palabra. Escucha, así arrancaba Milei anoche. Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Bueno, le costaron llegar los aplausos. Bueno. Pero decís, mira, esto evidentemente era la parte que estaba escrita para hacer el corte y mandarle a los dueños bancos. Decir, che, miren, sí, quédense tranquilos, vamos a hacer todo lo que hay que hacer. Y después vino el verdadero. Milei. El verdadero Milei. Acto seguido, al toque es, olvídate, vamos a acelerar más. Escucha. No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. Pero el rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. La autocrítica es muy particular. De los errores, y dijo que había error. Muy llamativo. Bueno, esa fue la reacción del gobierno, la primera reacción del gobierno el domingo a la noche, que es la reacción más importante, porque es como muy rápidamente vos envías un mensaje a la sociedad de qué entendiste de la elección. Después estará por estas horas lo que estamos viendo en redes, la tropa libertaria, el jefe de gabinete, las reuniones en la Rosada, qué sé yo, en tratar de encontrarle, como le gusta decir a los politólogos hoy en día, una narrativa al momento, pero que es, de alguna forma, encontrarle una explicación a una paliza que no sea, ustedes son muy imbéciles para entender por qué nosotros somos geniales. Que es un poco la línea que circulaba anoche. Entre los libertarios de, esto evidentemente les gusta cagar en un balde. Son muy negros. Son demasiado negros para entenderlo. Pero sin ir más lejos, no fue ayer, pero sí unos días antes, el propio Federico Sturzenegger. Claro. ¿Recuerdan ese tuit en el que decía que habían sacado a 12 millones de personas de la pobreza, que habían bajado la inflación, que había crecido la economía, que no sé qué, bla, 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 bla? Dice, con todos estos números se ganaría caminando, pero esto es la Argentina. Pero, ¿qué quiere decir eso? Y ustedes son muy negros. Ustedes son muy negros para entenderlo. ¿Se entiende lo que...? Sí, o sea, sí. gente que denosta al propio electorado que le está pidiendo que lo voten. Sin duda, sin duda. Ahora, al margen de las dificultades que va a tener la Libertad Avanza por delante, para el peronismo fue una fiesta, ¿eh? El triunfo de Axel y la derrota de Milei, porque en la previa la expectativa era de paridad. Incluso Axel, el día anterior también, obviamente un poco para alentar que la gente vaya a votar, había dicho, si perdemos por 2 puntos estamos bárbaros. Y terminar 13 arriba es un triunfo contundente. Aplastó Fuerza Patria a la Libertad Avanza, ganó por 13 puntos, pero además de salir 47 a 34, ganó en 6 de las 8 secciones electorales. El peronismo firmaba ganar en la tercera y si le dabas la primera te dice, bárbaro, con esto estoy. 6 de las 8 ganó. Ganó además en 99 de 135 municipios. Una ventaja muy amplia en el conurbano, pero también con triunfos, por ejemplo, en la cuarta sección electoral. La cuarta sección electoral es lo que vendría a ser el núcleo agro, ahí en el límite con la provincia de Córdoba, de Santa Fe, de La Pampa, ¿no? Ahí donde tenés Junín y alrededores. Claro, ahí se notó también el fracaso de la estrategia, no solo de los Menem y Carina, sino también del PRO, Ritondo y demás, de querer llevarse a todo el propuesto a una alianza con la Libertad Avanza. Muchos le dijeron, che, no, y ahí es donde se parte algún sector y le permite al peronismo quedar primero. De todas formas, es buena la elección del peronismo en esos sectores donde habitualmente le cuesta un poco más. Y en definitiva, hay ahí, en la proyección hacia esas zonas, núcleos de la Argentina, un desafío para Axel, pero para el peronismo en general,
de ir en búsqueda de eso que alguna vez se rompió con un sector de la sociedad, desde el 2008 el conflicto con el campo y para acá, todo lo que ya sabemos. Sí, ¿no? es interesante porque hoy en la infinidad de entrevistas que dio Carly Bianco, en una de esas le preguntaban justamente por esto, digamos, por las zonas que en algún otro momento hubiera sido totalmente desfavorable para votar al peronismo. Claro. Y decían algo que era interesante, que yo desconocía, digamos, o puntualmente, que era, digamos, toda la política que había implementado Axel Kicillof para, digamos, con el Banco Provincia, poder armar créditos para que ellos pudieran cosechar, etcétera, etcétera. O sea que el único aliciente y el único apoyo del Estado que tuvieron esos productores agropecuarios, probablemente los más pequeños, fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Entonces digo, por ahí se puede llegar a entender un poco, no solamente los pequeños, los medianos y algunos grandes también. No, y es además una agenda que no está en los medios, de la que no conversamos, ¿no? Hubo mucha bronca en los días previos a la elección, luego de las lluvias, de inundaciones muy fuertes en zonas agropecuarias, agroganaderas, de todo, y que la mayoría de los productores agropecuarios, lo que pasa es que no son parte de la conducción de la Rural y compañía, claro, pero andaban a las reputeadas en las redes contra el gobierno de Milei porque no hizo una obra más para que no se les inunden los campos, caminos rurales, lo que sea, rutas. Bueno, los caminos rurales los hizo un montón. Kicillof, claro, sí. Bueno, de ahí que me da la sensación, para el peronismo aparece, más que en el triunfo, los lugares en los que triunfa, una oportunidad de pensarse más allá de la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Ahora vamos a ir a lo que están diciendo los gobernadores por estas horas, pero vayamos a Axel. Lo más destacado de su discurso llega sobre el final, cuando convoca, ¿no?, a que hay otro camino y que hay que empezar a recorrerlo. A ver. Donde después de decirnos durante meses que arrasaban, que iban a pintar la provincia de violeta, encontramos hoy una diferencia de 13 puntos. Se ganaron 99 municipios, se ganaron 6 de las 8 secciones electorales. Una elección fabulosa, pero vengo a decirles hoy que con esto queda confirmado en Argentina que hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo. Compañeros, compañeras, pueblo de la provincia, muchas gracias, felicitaciones, gran jornada democrática, la democracia ante todo, y basta de decir, basta de pegarle al peronismo y acusarlo. Miren, ha habido una costumbre de acusar al peronismo de que no es democrático y que no es pacífico. Córtenla y se lo digo a todos. Democracia, paz y peronismo. Muchas gracias. Y él cierra ahí con la marcha peronista. Después de eso, democracia, paz y peronismo. Ahí hay un perfil que empieza también a explorar frente a la locura, ¿no? Frente a la locura, paz, ¿no? Paz. Frente a las agresiones, me parece interesante. Paz. Como para... Sí. Por cierto, la participación, no lo habíamos dicho, 63%, un poco por debajo del 70, 70 y pico, pero por encima de lo que se esperaba en la previa. Esperaba, y más, por ejemplo, de la que hubo en Capital Federal, por ejemplo, ¿no? Sí, y en otras provincias. La izquierda sacó 5%, Somos, eso que venía a plantearse como alternativa del centro, poco más del 4%. Y en algunos distritos hubo mucha participación, porque también la provincia es tan grande que hay que tener una mirada acerca de la cantidad de gente que fue a votar en los diferentes distritos. Muy parecido el logo de Somos al de las merengadas, nada más. ¿Cómo, perdón? El logo de Somos me hacía acordar las merengadas. Tiene un color, el color de verdad. Y después los triunfazos, ¿no? También. Hay algunos que son... Mario Seco en Ensenada, 68,7%. Leo Nardini en Malvinas, 68%. Nicolás Mantegazzi en San Vicente, 66%. Ferraresi en Avellaneda, 64%. Musi en Brazatei, 64%. Ahí al lugar al que fue Milei a decir kirchnerismo nunca más. Claro, le tiraron con el kirchnerismo por la cabeza diciendo, ¿qué te pasa, loco? Realmente, ¿no? De hecho, buenos memes, por esos resultados es que los libertarios sostienen que esto es el techo, porque la verdad que el arrastre que tienen los intendentes en su propia localidad fue tremendo, 68%, 62%. Bueno, ahí donde fue Milei a sacarse la foto de campaña con el cartel kirchnerismo nunca más y estaba todo el viaje de egresados con los buzos de Violeta, Villa Celina, perdió la Libertad Avanza,
42% para el peronismo, 37% para los libertarios. Las 7 escuelas del barrio dieron ganadora a Fuerza Patria, que en todo el partido de La Matanza sacó 53 puntos. 53-28 ganó el peronismo en La Matanza. Y por supuesto a todo esto sin Cristina en la boleta, que lo que están diciendo por estas horas también los dirigentes más cercanos a la expresidenta es: imagínate si encima iba Cristina. Bueno, esa es una lectura que también es parte de la interna, pero que está ahí sobre la mesa. Lo cierto es que el peronismo ganó y salieron los gobernadores a felicitarlo. Los gobernadores del peronismo salieron ya desde ayer a la tarde, muy rápidamente. Quintela, dijo: el pueblo bonaerense habló con contundencia, eligió poner un freno a las políticas crueles de Milei. Este triunfo del peronismo en Buenos Aires demuestra que cuando hay unidad, organización y compromiso, se puede defender a la patria de quienes quieren saquearla y destruirla. Y felicita al gobernador Axel Kicillof, a los intendentes e intendentas y a toda la militancia que dejó el alma en cada distrito y que pudo llevar un mensaje de esperanza, dice Quintela. También salió Silioto, mucho más breve: un nuevo capítulo de la fallida serie Al fin del peronismo. Se vienen más temporadas, dice el gobernador de La Pampa. Corta la bocha diciendo a todos los que dan por muerto al peronismo, chicos. No les va bien, no. Ya, es como gritar la muerte del rock. Sí. ¿Cuántas veces? El que apuesta al dólar pierde. Sí. Ya está, ¿no? Sí, la muerte de la radio también, ¿no? Dejen de matar a la radio y al peronismo. Pero con el peronismo ya deberían haber aprendido, pero no, es bueno, como una pero obstinación, ¿no? Darlo por muerto y que de repente... Dale, con pernilla, pero por favor. También Melella, desde Tierra del Fuego, ganó Fuerza Patria, es un freno a Milei. Esa es la lectura, la línea de lectura de los gobernadores que acompañan y felicitan en este caso, al pueblo bonaerense, además, pero también a Kicillof, ¿no? Especialmente, y a todo el espacio de Fuerza Patria por este triunfo. Después hubo comunicados del PJ Nacional y del PJ bonaerense, de Cristina y de Máximo, en definitiva, que celebraron, pero verdaderamente ni una mención al gobernador Kicillof. Sí hubo un audio de Cristina antes de que Axel hable, ahí en la mención de, por supuesto, de los compañeros y qué sé yo, dice, ¿no? Axel. Sí. Pero al pasar, ¿no? Entre Axel, Sergio, Juan y sí. Máximo, que está acá conmigo, dijo, ¿no? También como ahí, por estas horas, apareció también ahí como una especie de operativo clamor de lo que pudo haber sido también la candidatura de Cristina. De reivindicar a Cristina, obviamente, ¿no? Protagonista, por supuesto, de esta elección. En principio porque iba a ser candidata y no la dejaron. Sí. La justicia se lo impidió, poder económico, la proscribieron, la encarcelaron, la guardaron en su casa y le impidieron ser candidata. Pero bueno, esto obviamente no es lo más importante para mi gusto en la escala de prioridades de los temas a conversar, pero definitivamente es un triunfo para Axel Kicillof. La elección en la provincia de Buenos Aires lo para de otra manera, lo fortalece. Después, claro, mientras tanto tenés que gobernar la provincia de Buenos Aires con una crisis por delante muy compleja y, bueno, con una proyección. Pero definitivamente fortalece a Kicillof, No es que fácil. se mandó a desdoblar, a pelearse por eso con Cristina y que le salga bien, en definitiva. Tal cual, y ayer uno de los cantitos que más se escuchó fue Borón, bom, 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 es para Axel la conducción, ¿no? Sí, que estaba bastante organizado, ¿no? Ahí hay un Sí, mensaje porque alguien también. decía, es como habíamos practicado. Claro, pues, se coordinó y parece bueno, que y sí. es parte también, ¿no? Bueno, del chip. cada uno está Es así. jugando en la suya. Exactamente. Bueno, mientras tanto, los gobernadores, los otros gobernadores, el grupo de Provincias Unidas, también salió en bloque a pedir diálogo, a llamar al gobierno, a decir, mirá, papi, ahora te tenés que sentar con nosotros. Es un poco el mensaje que, por ejemplo, ya bajó hoy Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, hasta hace nada aliado del gobierno, mientras tenía un Zoom con los otros gobernadores de Provincias Unidas, según cuenta, a decir que el gobierno, bueno, ahora se tiene que sentar a dialogar. A ver. Llamaran para dialogar, que yo creo que eso va a ocurrir. ¿Cuáles son los principales temas que van a focalizar los gobernadores o que usted cree, no? En este momento estamos en un Zoom, los gobernadores de Provincias Unidas, o sea que ahora voy a cortar y seguramente vamos a tener me voy a unir al Zoom de los gobernadores de Provincias Unidas y bueno, comenzar a mirar un espacio común de diálogo y de construcción. Nosotros somos maduros, tenemos la representación institucional de nuestras provincias y es necesario que nos sentemos a conversar por el destino y el bien de la República Argentina en general, pero también vamos a defender nuestros intereses. Nosotros no somos los culpables de la debacle de la Argentina. La debacle de la Argentina lo hicieron los malos gobiernos nacionales. Nosotros tratamos de colaborar, de apoyar, de acompañar, pero si no nos quieren escuchar es muy difícil tener un espacio de construcción.
y no queremos un diálogo para la foto, sino queremos un diálogo profundo donde podamos resolver y aportar nuestros puntos de vista que creemos que son importantes para colaborar en una Argentina grande. Muy rápidamente, ya al día siguiente, los gobernadores diciéndole al gobierno, mirá, te tenés que sentar, tenés que dialogar, tenés que cambiar, tenés que repartir la que es nuestra, en otras palabras también. Y bueno, es parte del ruido que se viene. Es parte del ruido que se viene. De acá a octubre falta mucho, hay tensión en la Casa Rosada, la expectativa de cambios de nombres en el gabinete, qué va a pasar con el esquema cambiario, qué va a pasar con el dólar, muchas preguntas. Y también, bueno, qué va a pasar con el resto del sistema político, que ya le venía avisando en el Congreso a Milei, mirá que nosotros ya estamos en otra. Y también algún sector del establishment que hace saber que la alternativa ya está en marcha, ¿no? La construcción de una alternativa para el poder. Después habrá que ver de qué forma se resuelve, porque para las elecciones falta mucho, ¿no? Pero también salió, por ejemplo, Schiaretti a decir: hoy más que nunca tenemos que hacer todo para que la esperanza de nuestra gente no termine en otra frustración. El mensaje que se anticipó en Corrientes y ayer en la provincia de Buenos Aires pone sobre la mesa la propuesta que Provincias Unidas viene planteando. Dice Schiaretti: el gobierno debe escuchar y asumir con seriedad y responsabilidad las correcciones al rumbo del país, impulsando el equilibrio fiscal, pero de manera sustentable y sin hachazos, con sensibilidad social, para que las familias puedan llegar con sus ingresos a fin de mes. Dice el ex gobernador de Córdoba, ahora candidato a diputado nacional: nuestra experiencia nos muestra que Argentina tiene con qué, con orden y producción podemos avanzar, etcétera, etcétera. Entiéndase, acá hay un sector del sistema político ofreciéndose ante la crisis como una alternativa de poder, diciendo: miren, nosotros podemos garantizar el ajuste con menos ruido. Podemos garantizar el ajuste, pero sin fajar todos los miércoles jubilados en la calle. Claro. Podemos nosotros ser los garantes del equilibrio fiscal, le dicen a los que están todo el tiempo muy obsesionados con eso, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, pero sin ajustar a los chicos del Garrahan y a las personas con discapacidad. Es como, ¿no?, esta cosa medio de... Y a las provincias, me imagino, ¿no? Claro, por supuesto. Con un poquito de obra pública. Che, bueno, como diciendo, podemos. Ajuste con rostro humano. Ahora, Schiaretti fue... Ahora se ofrece ahí, ¿no? Obviamente, como una alternativa. Habla del triunfo en Corrientes, del triunfo en la provincia de Buenos Aires, pero fue parte de Somos Buenos Aires. Estuvieron en el cierre de campaña con Zamora, con Randazzo, y fue un fracaso lo de Somos en la provincia. Apenas superó el 4 y pico %, 4 bancas, 2 para el Senado y 2 para diputados. Zamora, con el 4%, el intendente de Tigre, que buscaba consolidarse en la primera sección electoral, ser una especie de árbitro, ¿no?, de 3 fuerzas. Quedó cuarto detrás del Frente Izquierda. En la foto con Schiaretti también, sí, ¿no? Que por eso digo, una cosa es cómo, vayan observando esto para las próximas semanas, sí, cómo un sector del sistema político se ofrece como alternativa, pero cuando decimos como alternativa, no es alternativa necesariamente social, ¿no?, con votos, con un caudal de clamor popular. Alternativa para los sectores de poder que ordenan algunas variables, digamos, mal y pronto, ¿no? Salió Puyaro también, ayer también, el primer gobernador no peronista en salir, hablar de: en las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención en el gobierno nacional que debe atender, sin gestión no hay futuro. Hablan ahí de producción, trabajo y transparencia. Puyaro, que acompañó todo, también. Empezaron a desmarcarse hace poco, pero acompañaron todo. Fueron todos a firmar aquel pacto de mayo, acompañaron la ley bases, todo, absolutamente todo. Salió Yarlora también, el gobernador de Córdoba, también a mostrar que en las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el gobierno debe atender. Sin gestión no hay futuro. Desde el interior productivo, Provincias Unidas tiene mucho para decir y mucho para hacer, ¿no? Como diciendo, acá estamos. También Nacho Torres de Chubut, en la misma línea, todo el equipo de gobernadores de Provincias Unidas, a sumarse a esta línea de: es un llamado de atención de la ciudadanía al gobierno nacional, ¿no? Por supuesto, acá no busques ninguna mirada autocrítica de lo que fue el acompañamiento cerrado desde el principio de la mayoría de los gobernadores a la política de ajuste del gobierno, incluso contra los propios intereses de su provincia. Pero bueno, ahora evidentemente algo ha cambiado desde hace algunos meses, hay un reordenamiento del sistema político y ahora son un grupo que se ofrece como alternativa, insisto, no por ahora y no todavía porque no hay elecciones, como alternativa electoral, social. Evidentemente, lo que hay es un ruido que no se sabe muy bien hacia dónde va,
de qué forma se resuelve, ponele los conceptos que quieras a eso, juicio político, asamblea legislativa, esas cosas que se empiezan a hablar por lo bajo en la política en off, para lo que yo creo falta mucho, pero por las dudas hay alguno ahí como diciendo, che, mirá que cualquier cosa yo estoy, ¿eh? Bueno, amigos, mientras tanto, hasta ahí más o menos las repercusiones en la Argentina. Después nos vamos a meter en el lío que tiene la tropa digital, ¿no? Que pasaron de decir, ¿vieron? Les gusta cagar en balde, a decir, che, no da. Decir que cagar en balde no da como línea. Capaz que no está buena la estrategia. Entonces, en las últimas 24 horas hubo ahí como una especie de dispersión en las tropas digitales, pero también repercusiones en el mundo, Ori. ¿Qué pasa? Así es, las elecciones, los resultados en la realidad de las elecciones se ganaron un lugar en portales de toda la región, también de Estados Unidos, incluso de Europa, seguramente mucho más allá, pero hasta Europa estuve chusmeando. Desde O Globo en Brasil, o el país de Uruguay, hasta el país de España, la República de Italia o France 24, que tiene un alcance internacional pasando por las cableras. La palabra más repetida, por supuesto, derrota. Para hablar del oficialismo, la mayoría de los medios de comunicación han decidido titular en base a la derrota del oficialismo y no la victoria del peronismo, aunque no todos, pero principalmente, digo, también se habla de golpe, y en el caso del Mercurio de Chile se recupera esa palabra todavía más impactante de paliza. Paliza para el Mercurio de Chile. Pero traje dos ejemplos en particular que, en mi opinión, al tratarse de prensa especializada, de economía, golpean donde más le duele al gobierno de Javier Milei. Veamos primero Bloomberg. Milei se mantiene fiel a su plan después de la aplastante derrota en Buenos Aires, dice Bloomberg, en su versión en inglés y en castellano, o sea, pensando realmente a nivel internacional. En otra nota también destaca que los bonos argentinos se están desplomando, mientras los votantes de Buenos Aires critican o impugnan a Milei. Milei ha tenido dificultades, dice Bloomberg, para defender su agenda fiscal en el Congreso, que anuló uno de sus vetos por primera vez en su mandato la semana pasada. Bueno, más temprano decías, hubo una primerísima parte del discurso de Milei que estaba hecha para circular. Sí. Aquellos que tienen que prestar atención a lo que dice Milei se dieron cuenta, porque así titulan, okay. Se mete fiel a su plan después de la aplastante derrota. Así titula Bloomberg, poniendo primero, pese a todo, en realidad. O sea, el recorte de los primeros 2 minutos del discurso de Milei anoche no dijeron, funcionó para aplacar todas las lecturas, digamos, a nivel internacional. Claro. Hay gente que le viene prestando muchísima atención a la política, a la gestión de Javier Milei. Y el otro ejemplo que les traje es el del Financial Times, porque esa también, que es una lectura que le gusta conocer y habitualmente reivindicar, ¿no? A la gente del universo, el gran universo mileísta. Es el medio del sistema financiero. Claro. Sí. Milei sufrió un duro revés en las elecciones de Buenos Aires, dice Financial Times. El presidente libertario recibió un duro golpe en la provincia, ya que los votantes cuestionaron su programa de reformas y un escándalo de corrupción pesó sobre su popularidad antes de las elecciones de medio término. Desde Estados Unidos le quiero decir, ya que acabo de nombrar algunos medios de comunicación estadounidense, que la prensa le viene dando bastante seguimiento, no solamente a la gestión, como lo decía recién, sino también a los escándalos, ¿no?, que salpican al gobierno y a su hermana. Por ejemplo, un par de días atrás, el diario The New York Times, que es muy influyente a nivel internacional, publicaba una nota titulada "Una misteriosa primera hermana escuchada en un audio filtrado cautiva a Argentina. Karina Milei se ha convertido en el blanco de acusaciones de corrupción, aun cuando su poder y la lealtad de su hermano permanecen inquebrantables". Fenómeno barrial, tremendo. Dicho por The New York Times. Claro. Efectivamente, Milei ha logrado ser el fenómeno que quería, pero no por los motivos, ¿no?, que pensaba. Claro. Eso entonces en cuanto a los medios de comunicación, un rápido pantallazo. Ahora le quiero contar un poquito de la dirigencia política. La reacción más directa, más inmediata, de mayor peso, fue la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que reaccionó de inmediato en las redes sociales. Yo les traje 2 mensajes, fue toda una seguidilla de mensajes en la realidad. El primero diciendo: fuerte derrota electoral de Milei en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Sencillo, cortito y al pie, con un video
de TN. Y en un segundo mensaje dijo Petro, la Argentina de los argentinos verdaderamente libres brillará. Epa. Ahí también compartiendo el video de unos festejos que se dieron ayer, después de que se diera a conocer la noticia. Bueno, por otro lado, en Radio 10, hoy Kicillof le contó a Rial que está todavía desagotando todos los mensajes, que ha recibido cientos en cuanto a manifestaciones que no hayan sido públicas, pero que sí existieron por parte de la dirigencia internacional. Ha dado el ejemplo de Lula desde Brasil, que se manifestó, también el presidente uruguayo llamando Orsi, y también varios funcionarios del gobierno de Gabriel Boric. Desde Chile incluso se está hablando de Yolanda Díaz, que es vicepresidenta de España. Por supuesto que el amplio arco progresista, de izquierda, del campo nacional popular, le está prestando atención a esos resultados que mandan un mensaje claro. Pero es muy interesante eso, ojo, lo que cuenta Kicillof. Vos tenés presidentes felicitando a un gobernador por un triunfo en la elección local. Evidentemente acá la lectura es que hay una proyección, está claro, ya no solo acá en la Argentina, sino en el mundo. Si vos tenés a Lula, a Yamandu Orsi, a funcionarios del gobierno de Chile, posiblemente a la Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno de España, felicitando al gobernador bonaerense por un triunfo en las legislativas bonaerenses, es porque evidentemente afuera también se entiende que lo que hay acá es el fortalecimiento de una alternativa de gobierno frente a la crisis de Milei, ¿no? Todo lo que he leído, escrito desde el exterior o a través de una corresponsal acá en Buenos Aires, pero todo apunta a esa lectura. Claro. No hay nadie a quien se le haya escapado, local que no le importa a nadie que esté hablando de las elecciones porque sí, digamos. Ahí, una vez más, un motivo más por el que el gobierno de Axel y los funcionarios y los que están trabajando permanentemente cerca de él salieron en las últimas horas a decir el desdoblamiento fue un éxito. Bueno, porque también para la figura de Axel, lo que estuvimos viendo que pasa con los gobernadores en la Argentina y con presidentes, ¿no?, celebrando y felicitando a Axel, es lo que Axel buscaba cuando fue a desdoblar. No hubiera sido posible si hubieran ido en conjunto con las nacionales, con las legislativas nacionales. No hubiese sido nunca, y no hubiese sido nunca el centro de la atención, está claro. Pero además porque el resultado fue tan contundente que le salió bien, porque si era palo a palo, dos puntos más, 2 puntos menos. Pero con 13 puntos arriba, evidentemente, le salió bien al gobernador bonaerense. Bien, amigos, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.